Hola, hola, hola. Sí, acá estoy transmitiendo en vivo. Estamos probando un minutito antes para ver si está saliendo todo bien. A ver si me llegan los comentarios de cómo es la primera vez que lo hacemos. A ver, ahí está, ahí me estoy viendo. Ahora vamos a ver el... Ok, estoy saliendo bien. Estamos chequeando ahí con la chica encargada de redes del CEPRAM. Lo único que no podría ver son los comentarios todavía, pero bueno, vamos a empezar y de a poco nos vamos a ir encontrando con eso. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Valentina, soy la profe de Vamos Juntos al Teatro. Es, eh, a ver, voy a esperar que Dani me diga. Bien, soy Valentina, soy la profe de Vamos Juntos al Teatro. Eh, un taller que damos en el CEPRAM que tiene que ver con ir al teatro, básicamente. Vamos al teatro y lo que hacemos luego en las clases, todos los jueves de 11 a 1, es analizar las obras, pero tenemos dos maneras de adentrar al hecho espectatorial. Por un lado, bueno, lo analizamos desde lo que yo llamo una mirada más exterior, que tiene que ver con analizar teorías teatrológicas, históricas, estudiar al artista. Pero por el otro lado también nos dedicamos a encontrar una mirada más interior como espectadoras y como espectadores. En ese sentido, y la actividad que vamos a realizar ahora de manera virtual y que tiene que ver también con el videito que posteamos la semana pasada en esta misma página, en esta mirada más interior de nuestro trabajo como espectadoras y como espectadores, eh, le damos importancia a dos cosas. Por un lado, en un poco mi mapa espectatorial, es decir, bueno, cuáles han sido las experiencias que me han marcado en la vida como espectadora o como lectora. Hoy puntualmente vamos a hablar un poco de eso antes de ir a la expectación. ¿Cuáles de esas experiencias me han marcado y por qué? Analizar un poco cuáles son mis elecciones en una grilla de Netflix o en una grilla del diario de teatro. Y entonces empezar a hacer un tipo de mapa, de cartografía de mis decisiones, como para empezar a tener un registro de qué elijo y por qué. No para juzgarnos, sino como el primer paso para poder ampliar la mirada tiene que ver con conocernos, ¿no? Entonces, no solamente trabajamos de este lugar exterior con las teorías, sino desde este lugar interior en donde primer paso hacemos una cartografía de nuestro hacer espectatorial, que quizás es un hacer más inconsciente, lo hacemos consciente y a partir de eso decir, bueno, yo la verdad es que veo muchos musicales o veo muchas series de Netflix que están relacionadas con el drama, bueno, ¿cómo puedo ampliarlo a otros campos? Y quizás qué preguntas me están faltando o qué preguntas me puedo hacer para que esos otros campos me empiecen a interesar. Y luego hay otro punto del trabajo interno como espectadoras y como espectadores que tiene que ver con cuando estamos frente a la obra, ya sea una obra de arte visual o una película o una obra de teatro o un libro, hacer dialogar la obra con nosotros mismos. Es decir, nadie puede entrar en este vínculo entre la obra y yo. Entonces, considerar a esto como un momento íntimo y un momento en donde tengo la libertad y un poder muy particular como espectadora de pensar qué me está preguntando la obra sobre mí.
Ese también es un trabajo que tiene que ver mucho con lo autocognitivo porque tiene que ver también con rastrear momentos de mi biografía que quizás hay una obra que los dispara y que me permite volver a revisarlas a esos momentos propios desde otra mirada. Ese es una linda manera también de pensar el acto espectatorial. A mí me gusta mucho esa pregunta que hace Dubati. Jorge Dubati es un intelectual eh, argentino que desarrolla la Escuela de Espectadores en Buenos Aires. ¿Qué es eso? ¿Qué está preguntando la obra sobre mí? Es una hermosa pregunta para hacernos cuando salimos del teatro y que nos deja en un lugar, si ustedes piensan, que no tiene que ver con, ya no podemos decir ignorante frente a esa pregunta, porque ¿quién es ignorante de sí mismo? ¿No? Todos tenemos una vida, todos tenemos experiencias, que podemos darle la chance al teatro o una obra visual en un museo que la interpele. Bueno, hoy, en la clase de hoy, hice esta introducción porque pensaba que era interesante trabajar este ítem, ¿no? De lo interno como espectadoras y como espectadores. Entonces, este título que tiene 10 derechos del lector-espectador tiene que ver con algo que vamos a desarrollar hoy y lo vamos a terminar de desarrollar el jueves que viene a las 17 horas. Porque quizás no nos alcance el tiempo ahora con una sola horita. Eh, y lo que me interesó de esta actividad es las preguntas que nos va a generar como, primero, en primer paso, en primer punto, como lectoras o como lectores. Luego, el jueves que viene, vamos a relacionarlo al hecho espectatorial concreto en relación a una obra de teatro, en donde no solamente a veces juega el intelecto, sino que también tenemos la posibilidad de que jueguen otros tipos de aspectos sensoriales, ¿no? Como unos sonidos más estridentes, como las emociones desde un plano más integralmente. Por el solo hecho de que el teatro es un arte convivial y no lo es en eso la lectura, ¿no? Bueno, voy a chequear un momento si estoy pudiendo ver los comentarios. Ahora empezamos con los derechos que tengo para leerles y empezamos a conversar sobre eso. A ver. Bueno, no estaría encontrando el lugar donde se ven los comentarios, pero de ser así, lo haremos sin comentarios hoy y seguiré hablando sola, así tristemente. Si alguien está por allí y pudiese comentar abajo del video, a ver si aparece aquí en mi pantalla, estaría bueno. Ahí me apareció, comentando. Se ven ahí mismo en la pantalla. Ahí te veo, ok, lo que está comentando el CEPRAM. Bueno, ok, gracias. Bueno, vamos a empezar. Ahí está, bueno, ahí está, ahí están comentando desde España, qué bueno verte, Griselda y Rubén que están ahí viéndonos, viéndome desde España, un saludo para ellos. Bueno, seguimos entonces. Vamos a hablar sobre los derechos del lector. Me pareció muy interesante esto que plantea un escritor francés llamado Daniel Pennac. Él desarrolla en un libro que se llama Como una novela, siendo profesor de instituto con adolescentes, desarrolla en este libro como una novela una especie de un antimanual
para la literatura. Y en este libro va a poner mucho foco en de qué manera se le puede perder el miedo a leer y de qué manera pueden los adolescentes adentrarse en los libros de otra forma que no sea el deber ser. Porque un poco parece que el deber ser no solamente irrumpe en todas las otras profesiones, sino que en la cultura también hay un fuerte legado de obligaciones y de deberes. Lo que va a hacer Daniel Pennack en las últimas 2 páginas de este libro, que está escrito de manera cómica y de manera muy desenfadada, va a desarrollar los 10 derechos de los lectores. El primer derecho que él va a pensar es el derecho a no leer. Tengo acá mi machete porque les voy a leer también fragmentitos del libro para que podamos pensarnos en relación a eso. Dice, el primer derecho es el derecho a no leer. Él va a decir, bueno, si hay una descripción de derechos de cualquier tipo, sería muy tirano y perverso no decir que tenemos derecho a no tomar ese derecho. O sea, tenemos derecho a decir, la verdad es que a mí no me gusta leer. El segundo derecho, que me gusta mucho, en relación al primer derecho voy a ir haciendo comentarios sobre cuándo yo hago uso de ese derecho. Y luego me gustaría que si ustedes pueden, abajo, comenten cuándo ustedes hacen uso de los derechos que yo voy poniendo acá de Daniel Pennack. Yo hago mucho uso del derecho de no leer durante el año, los fines de semana. Me pasa que en esta cultura de lo visual, y sobre todo trabajando de manera intelectual cuando uno da clases o cuando personalmente justo estoy haciendo una tesis de maestría, entonces durante la semana leo mucho. El fin de semana a veces quiero acercarme a la lectura desde un lugar de ocio y decido no hacerlo, decido tomar ese derecho a no leer, me propongo decir, voy a trabajar con mi cuerpo desde otro lugar. Voy a conectar con las plantas, voy a cocinar, voy a dejar mi mente relajada y a veces me obligo y ejerzo este derecho de no leer. Por más que siempre empiece el bichito a picar la mente y decir, no, deberías estar leyendo la página del diario a ver qué pasa, o deberías leer el suplemento Voz, a ver qué está pasando en lo cultural este fin de semana, ¿no? A veces ejercer el derecho a la no lectura eh, me parece importante pensarlo y proponerlo para nosotros mismos. El segundo derecho que va a plantear Daniel es el derecho a saltearse de página. Me gustaría saber si están ahí. ¿Cuándo ejercen este derecho? El saltearse de página de una obra de lectura. Él dice, si tienen ganas de leer Moby Dick, por ejemplo, pero se desaniman ante las disquisiciones de Melville sobre el material y las técnicas de la caza de ballenas, no es preciso que renuncien a su lectura, sino más bien saltéense de página, saltéensela por encima de esas páginas y persigan entonces a lo que ustedes están interesados. Si quieren conocer a Ivan, a Dimitri, a Lioach y su increíble padre, que abran y que lean los hermanos Karamazov, es para ellos, aunque tengan que saltarse este testamento. Me parece que es interesante esto de pensar qué me interesa a mí del libro. Y ahí hay un poder fuerte. Me pasa mucho con los libros de filosofía, con los libros de política y con los libros de antropología, por ejemplo, que tienen que ver generalmente con temas teóricos muy densos y que en estos últimos años elijo mirar mucho el índice y decir, a ver, por ejemplo, acá me hice la lista de libros para, para ponerle ejemplos a cada derecho, ¿no? Este libro, ¿no? Antropología del cuerpo en la modernidad. Sería un libro que a priori digo, no, yo voy a leer eso si yo no tengo idea, o por qué lo haría.
Sin embargo, si uno empieza a buscar el índice, hay un subtítulo pequeño que dice El cuerpo hoy. O medicina y concepto de cuerpo. Y quizás no me interesan los otros 10 subtítulos, pero sí me interesan esos dos. Entonces, ejercer el derecho a saltearme de página y a encontrar el punto de interés es de vuelta un poder que tenemos como lectores que particularmente me hizo muy bien descubrir y lo ejerzo mucho, sobre todo con los textos de estudio. Eh, por ejemplo, en este libro de David de Bretón, o por ejemplo, en este otro libro de filosofía de Rorty, donde hay algunos puntos que me interesan y no por eso me siento menos lectora, ¿no? Eso me interesa que dice que Daniel lo pone en pareja así a los lectores, no por leerlo todo, somos más lectores que por saltearnos páginas de los libros. Sigamos entonces. Entonces, primer derecho, derecho a no leer. Segundo derecho, derecho a saltearnos de página. Tercer derecho, derecho a no terminar un libro. Derecho a abandonar el acto de leer. Y no por eso ser menos lectores, ¿no? Recordemos que esto tiene que ver con no ir a sentimientos de frustración ni de culpa en relación al hecho de leer. Y él va a empezar a desarrollar los motivos por los cuales se pueden abandonar un libro. Dice, hay 36.000 motivos para abandonar un libro. Una novela antes del final, la sensación de que ya está leída, una historia que realmente no nos engancha, nuestra desaprobación total con la postura del autor, un estilo que realmente nos pone los pelos de punta, o por el contrario, una ausencia de escritura que no es compensada por ninguna razón, la verdad, que nos den ganas de seguir adelante. Hay realmente 35.000 otras razones restantes por las cuales abandonar un libro. Y yo me puse a pensar cuál era la mía. Y la verdad es que me siento muy identificada con una que es la que él describe al final, de por qué yo abandono los libros. Y generalmente los abandono cuando siento que que no me están cuestionando nada de mí en ese momento. Por ejemplo, hay momentos puntuales de la vida en donde hay libros que nos interpelan muy directamente y de repente esas son las lecturas que nos permiten preguntarnos cosas de nosotros mismos. Una vez un osteópata me dijo, es que lo que pasa, Valentina, es que hay muy pocos sí y hay muchos no. Entonces también me di cuenta de que hay muchos no. Hay muchos libros que no nos interesan y que volvemos a leerlos porque está este bichito del deber o de la obligación, ¿no? Hay pocos sí. Y preguntarse ese momento de cuál es el libro que hoy me interpelaría, porque cuáles son los temas que hoy me están cuestionando, es una muy buena pregunta para hacerse. Otra razón por la cual abandonamos los libros, que es la que él va a describir acá como la última, dice, entre todas las razones que tenemos para abandonar una lectura, hay una que merece cierta reflexión. El vago sentimiento de una derrota. Hemos sentido este momento de sentirnos derrotados por un libro. Personalmente me pasó con un libro que se llama La vida de los elfos, de Muriel Barbery, que es una escritora francesa también, y que me angustió la verdad que me derrotara porque no entendía nada. O sea, intenté una y otra vez y es una autora que ha escrito dos libros muy lindos, uno que se llama Rapsodia Gourmet, otro que se llama La elegancia del erizo, que no sé si ustedes lo conocen, pero hubo una película que se hizo de ese libro,
Y siempre fue una escritora que me conectó, esto me interpelaba con sus propuestas de personajes y de mundo. Y realmente se puso tan compleja y tan complicada que no pude, me derrotó su descripción, me derrotó tal cual lo plantea Daniel Pennac acá. Dice, he concentrado mis neuronas, me he peleado con el texto, pero realmente es imposible. Por más que tenga la sensación de que todo lo que está allí tiene realmente el valor y merece ser leído, yo no entiendo nada. Bueno, eso fue lo que a mí me pasó con este libro, que me dio mucha pena porque además me lo regaló mi novio para un cumpleaños, viendo que a mí esta autora me encantaba. Así que lo tengo ahí guardado en mi biblioteca, a ver si hay otro momento en donde pueda llegar a retomarlo y no me derrote del modo que me derrotó el verano pasado. Entonces, bueno, el derecho a abandonar una lectura y no por eso sentirse menos lector o menos lectora. Bueno, no los veo comentar, no sé si es porque no están ahí activos. ¡Ay, ahí veo un montón de comentarios! Buah, ¿ven? Esto es el problema de que es la primera vez que estoy haciendo un Facebook Live. Ya me voy a ir adaptando, tranquilos, ténganme paciencia. A ver, por ejemplo, acá Miriam pone que toma el derecho a no leer las noticias largas del coronavirus que inundan las redes. Hermoso derecho. Me parece hoy en día, con todo lo que está pasando con el coronavirus, tomar el derecho a apagar la televisión y a no entrar a ver, como vos decís, Miriam, las noticias, me parece algo como, uff, qué poder que tenemos de apagar la tele o de no leer esas noticias. Eh, Pensando de cuál es esa fuente, qué intención tiene, qué tono tiene, si tiene un tono trágico o no. Eh, la verdad que es un derecho que también ejerzo y me siento en empatía con Miriam. Ida dice, monólogos muy largos, los leo rápido y pasos de hojas. Ah, ok, me pasa lo mismo, me cuesta muchísimo leer teatro, por más que me gusta el teatro, para quienes me conocen un poco más, desarrollo mi práctica teatral más en lo que es las líneas corporalistas, no las líneas de texto teatral, de un texto literario, teatral para la escena, y me pasa lo mismo, Ida, me cuestan horrores, horrores leer teatro y las didascalias y ver cómo dice, intentar imaginar la escena, me canso, suelo mucho abandonar obras de teatro. Me siento con eso. Yo los ejerzo y la gente se me ríe. Marita Lagos, yo ejerzo estos derechos y la gente se ríe de mí. Salteo las páginas. Vamos, Marita Grosa. En el diario de papel hacemos mucho eso, de no leer todo, muy bien. Qué bueno, Viviana comenta, qué bueno ejercer esos derechos fuera de culpa. Sí, por Dios. Venimos de tantos años de culpa y de obligaciones y siento que algo que permite estas nuevas visiones de cuerpo y de relajar un poco la exigencia de, hay muchas corrientes ahora, bueno, que ya vienen desarrollándose en los aspectos pedagógicos del maestro ignorante, de unas pedagogías dialógicas y no en donde está el profesor puesto en un lugar y el saber puesto en un lugar sacro, que es hora de que nosotros ejerzamos ese empoderamiento y tiene que ver con abandonar la culpa del no saber, porque a veces eso es lo que nos imposibilita de acercarnos a un lugar cultural o a hacer teatro por inhibiciones, y muchas veces tiene que ver eh, con una inhibición de no ser culto. Así que fuera la culpa de eso, Viviana. Hay escritores que divagan y alargan. A mí me cuesta abandonar un libro, lo he hecho muy pocas veces. Bueno, Miriam, sería un momento que empiece a decir, ¿sabes qué? No me interesas, te voy a guardar en la mesa de luz, ¡zrac! Cierro el cajón para siempre y no te veo nunca más. A veces hay momentos para ciertas lecturas. Si no es ahora, tal vez sea en otro momento. Tal cual, Viviana. Espero que me pase eso con la vida de los elfos. A ver, Ana María nos dice un libro que la derrotó. Un país extraño de Muriel Barberi. Lo dejé. Habla de los elfos.
¿Sabes qué pienso, Ana? Que debe ser o la continuación de este, ¿vos sabés? Porque creo que cuando leí en el diario iba a ser una especie de saga. Es durísimo porque viste que ella cambió su forma de escribir de una manera muy abrupta. Si bien era compleja, porque a veces había que ponerle una intelectualidad especial a su lectura, nunca me pasó de perder el hilo. Y me considero, no sé, que pongo como, como dice Daniel Pennack, pongo intención, concentro mis neuronas, peleo con el texto y sin embargo no hubo chance. Bueno, ahí leo los comentarios, me gusta saber que están ahí porque uno no se siente tan inútil hablando frente a una computadora, es muy raro. Bueno, quiero confesar que el CEPROM me había propuesto hacer esto antes y a mí me daba un pánico terrible y entonces acepté ahora a ver cómo nos iba y vamos a ver si vamos mejorando de a poco. No siempre ser actriz tiene que ver con ser desinhibida en estos otros planos. Bueno, entonces nos quedamos en el derecho a no leer, derecho a saltarse de página, derecho a no terminar un libro, derecho a releer. Me encanta este derecho. El derecho a releer, a volver al placer de la repetición, va a decir él. Y esto nos lleva directamente a un derecho que ejercemos mucho cuando somos niños. El famoso otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Hay algo en la infancia y en la repetición que es muy, que, que, está, que está muy bueno, porque hay algo en donde parece que todo lo vivimos por primera vez y no aparece el aburrimiento de la adultez, ni tampoco aparece esa sensación de por qué lo haría de vuelta. Ese juicio, decir, no, ¿qué lo voy a hacer de vuelta si ya lo hice 10 veces? Bueno, me encanta este derecho que plantea Daniel Pennack del derecho a releer. Y se los voy a leer con sus palabras. Dice, releer lo que me había ahuyentado quizás en una primera vez. Releer sin saltarme ahora un párrafo. Releer desde otro ángulo quizás. Releer por comprobación. Pero sobre todo, releer gratuitamente. Releer solo por el placer de la repetición, por la alegría de los reencuentros, por comprobar esa intimidad. Más, decía el niño que fuimos. Nuestras relecturas de adultos participan de ese deseo, encantarnos con lo que permanece allí y encontrarlo en cada ocasión tan rico como si fuera la primera vez, con nuevos deslumbramientos. Me parece bellísimo. Eh, y realmente las y los interpelo a que relean un poema, a que relean ahora esta tarde, busquen qué les gustaría releer, relean un mail que les mandaron una vez y se murieron de risa. Ese placer de releer y reencontrarse con su propio yo hoy y esa relectura. Ahí Irene dice, es el placer de incorporar profundamente lo que nos impactó. Exacto, es como traerlo de vuelta, recordarlo, como dicen, volver a pasarlo por el corazón. Eh, a mí me gusta releer. Hay un libro que me gusta mucho. En esto voy a hacer dos comentarios. Por un lado, un libro y por otro lado, una película que justo están mis tíos de España conectados. Se van a reír también de este recuerdo que me trajo leer este derecho. Eh, el libro que releo mucho por las noches porque me da mucho placer, me da calma entrar como si me llevara a mi lugar de infancia, es este libro, que es Hijo de Dragones. Es un libro álbum que me parece fascinante por sus ilustraciones, porque tiene unas ilustraciones muy suaves y muy poco texto. Y siento que cada noche, cuando por ahí no me puedo dormir, busco este libro y, ay, se están cayendo unas hojas que tengo acá, perdón. Y me concentro en ver de vuelta sus imágenes, en descubrirle
detalles a ese rey. Además porque me gusta mucho lo que cuenta la historia. Para las abuelas o los abuelos es un hermoso regalo para nietos y nietas, hijo de dragones. Y es una historia de ese amor verdadero, que es el amor que sabe soltar, el amor que acompaña en lo diferente, el amor que, que eso, que sabe soltar, que no es poco. Ahí Juan Isidro, hola Juan, ¿cómo estás? Recién encuentro la forma de interactuar. Juan es un alumno de mi taller y que está ahí conectado. Hola. Bueno, este libro es el que yo releo, mucho, mucho, mucho. Y otra cosa que hacía mucho, ejercía mucho el poder de una y otra vez, que esta sí es para una anécdota para mis tíos de España, que es la película de La Bella y la Bestia, que la veíamos una y otra vez cada mañana con mi prima Lucre, hasta cansarnos, tanto así que me sé los diálogos, me sé cada diálogo del bibliotecario, de la Bella, de la Bestia, podría cantárselos, eh, simplemente por el acto el goce de saber lo que sigue. Bueno, hay mucha gente, no sé si a ustedes les pasa que les pasa eso con los Simpsons. Vieron que muchos jóvenes entre 30 y 40 años se chicanean y se dicen frases de los Simpsons porque les han quedado ahí, o de Seinfeld o de Friends, por ejemplo. Bueno, el placer de releer. Espero comentarios sobre, a ver si les gusta releer algunas cuestiones más particulares. Derecho número 5. El derecho a leer cualquier cosa. ¿Quién decide qué es bueno o malo para leer? Dice Daniel. ¿Quién decide que algo es una buena obra o una obra maestra? ¿No? Una buena pregunta. Personalmente me cuesta mucho ejercer el derecho a leer cualquier cosa. Creo que hay una trampa a veces frente a la biblioteca o frente a ese momento de aburrimiento que es preguntarse por el deseo, decir, bueno, ¿qué quiero leer? Hay una pregunta por el deseo. Y es tan tramposo el deseo porque fluctúa y porque cambia y porque varía, que en ese querer decidir qué estoy deseando leer, en vez de agarrar cualquier cosa y accionar y leer un poema y chau, y irse a ver, tomar unos mates o eh, no hago nada. Siempre además hay a veces una sensación de querer encontrar una justificación de por qué leer algo, como si uno le costara ejercer el derecho a leer cualquier cosa, por ejemplo, el prospecto de una crema mientras estoy en el baño. O, o ahora que pienso, sí ejerzo ese derecho, a veces en una sala de espera o en el baño con el cajón de las cremas o de repente leer el dorso de un perfume o algún prospecto. Bueno, derecho a leer cualquier cosa. ¿Alguien lo ejerce por ahí? Dice Daniel Penac sobre el derecho, y caramba que hay sensación de lo más. Bueno, vamos a pasar con el otro derecho. Derecho al bobarismo. ¿Qué palabra? Daniel va a definir el bobarismo como, a ver, Juan está comentando antes de pasar a otra cosa. En general, uno decide un libro por las temáticas que nos gustan. Otras veces, cuando busco un libro para regalar, allí encuentro salir del esquema. Qué interesante, Juan, eso que estás diciendo, ¿no? Como cuando uno piensa en el gusto del otro para regalar, a veces encuentra cosas que diría, ah, yo también leería esto. Acá tengo un mozo que me trae un vaso de agua, gracias. Es interesante lo que plantea Juan.
Me pasa. Y de hecho digo, ay, ¿se lo regalo o me lo quedo yo a ese libro? Estoy en la caja y entro en debate. Está buenísimo. Irene dice, yo leo desde etiquetas hasta componente de los alimentos. Ah, bueno, Irene, sos peor que yo, ¿eh? Yo los componentes de los alimentos no los leo, pero dicen que hay que leerlos. Más con toda la movida nueva de alimentación, está buenísimo. Bueno, derecho al bobarismo. Dice Penac, el bobarismo es la satisfacción inmediata y exclusiva de nuestras sensaciones. La imaginación brota, los nervios se agitan, el corazón se acelera, la adrenalina sube, se producen identificaciones por doquier, el cerebro se confunde y todo el cotidiano parece meloso y novelesco. Bueno, hay muchas series de Netflix con las que yo ejerzo mi derecho al bobarismo. No lo ejerzo así en la lectura. Bueno, a veces lo ejerzo con alguna revista Caras. Pero la revista Caras o la revista Gente la leo solo en momentos de salas de espera. Pero el bobarismo me parece que tiene que ver con ese derecho que a veces nos da como vergüencita contar a viva voz en los ambientes culturales. Decir, sí, la verdad es que me gusta leer la revista Caras. O la verdad es que yo veo La Casa de Papel y hasta que no la termino, no paso a ver nada mucho más interesante en Netflix, ni veo ninguna película de autor, ni nada. Estoy leyendo unos comentarios, ahora los leo cuando termine. Entonces, este derecho al bobarismo me parece hermoso porque nos vemos a veces como cerca de nuestro espectador más juzgado como banal. ¿Cuántas veces nos pasa eso en el teatro? Y a los realizadores teatrales nos pasa mucho que nos cuesta asumir frente a otros realizadores que la verdad que nos encanta ir a ver un musical a la calle Corrientes, por ejemplo, o que nos encanta ver la última hora del Paseo de la Plaza. Hay mucho tabú con el derecho al bobarismo. Me parece un derecho interesante que a veces yo aprendo mucho de mis espectadoras, eh, eh, porque me hacen ver cosas que quizás yo no podría disfrutar por un propio prejuicio. Voy a leer, gracias, antes de pasar al derecho número 7, vamos a leer los comentarios. Griselda, toda esta situación me llevó a releer Ensayos sobre la ceguera de José Saramago. Mira, no lo leí, vi en su momento una película, eh, pero plantea también una situación muy extrema, ¿verdad? Bueno, si querés poner por qué la leíste y qué te resonó esa lectura, sería re interesante. También a mucha gente he escuchado que toda esta situación la llevó a leer La peste, ¿puede ser? De Camus. Dice Juan, esa duda metódica suele ocurrir, o si no, con el compromiso de prestarlo. Ah, vuelve a su comentario del regalo, de cuando él le compra el regalo a los amigos. Eh, Lo del bobarismo pasó mucho con Tinelli, tal cual, tal cual. Muchos nos vemos en ese debate de criticar Tinelli a viva voz o con nuestros lugares profesionales y en la intimidad de nuestra casa ejercemos el derecho a ver esa coreografía. O pasó mucho con Operación Triunfo, me acuerdo, también estaba Operación Triunfo de España. Eh, Y de repente hay días que uno no tiene ganas de pensar y bueno, y tiene ganas de ver el reality show y ver cómo eso me hace disfrutar quizás de una manera como dice acá, en donde siento adrenalina, mi corazón se acelera, el cerebro se confunde y el cotidiano se vuelve algo meloso y novelesco. Y bueno, a veces nos pasa, ¿qué va a hacer? Derecho número 7. Derecho a leer en cualquier lugar, ¿no? Acá Penac se nos va a un aspecto más ritual de la lectura, ¿no?
yo lo pensaba y lo relacionaba con esta idea de volver la lectura como una experiencia total de los sentidos, ¿no? No solo una experiencia intelectual, sino, bueno, ¿dónde me sitúo para leer? ¿Me prendo una vela? ¿Me voy a una terraza agradable? Me, ¿Dónde? Derecho a leer en cualquier lugar. ¿Cómo es el ritual de lectura o qué rituales me puedo provocar para que la lectura se vuelva una experiencia total de los sentidos? Me gusta, me gusta mucho. Él va a decir con sus propias palabras, les leo un fragmentillo. Cada mañana, durante los 2 meses de invierno, confortablemente sentado en la sala de los retretes, cerrada con 7 llaves. El soldado fulano vuela muy por encima de las contingencias militares. ¿No? Como, me parece como él ahí describe un momento de soledad y de cómo él se pone a encontrarse con esa ficción. Eh, el derecho a leer en cualquier lugar. Derecho número 8. Miren, pensé que no nos iba a alcanzar la hora para todos los derechos, pero nos viene alcanzando también el hecho de que el diálogo sea menos convivial, uno va encontrando otro tiempo y se vuelve más rápido el tiempo. Pensé que no sería así. El derecho a hojear. Este me resultó parecido al derecho a saltearnos de página, ¿no? Pero vamos a ver qué dice sobre el derecho a hojear. Perdón, Irene va a decir, hay lugares donde la experiencia es total, en un sillón. En mi bla se cortó, en mi bla y no sé qué pusiste Irene debajo. Bueno, supongo que es un sillón muy cómodo donde ella lee y se vuelve una experiencia total la lectura. Miriam, cuando he tenido familiares en terapia intensiva, he leído mucho en la sala de espera. Mira, qué interesante, ¿no? Como algo que te conecta con otro plano que no es el real en ese momento. Amigos que están en Buenos Aires cuentan que leen en los colectivos, subtes y también cuando uno viaja en ómnibus. Bueno, es muy, muy interesante eso, Juan, también. Es cierto que en las grandes urbes se practica mucho más la lectura en el pasaje, ¿no? Una lectura móvil, podríamos llamarla. Cuando yo vivía en Francia, todas las personas que iban en el subte se la pasaban leyendo y a mí me sorprendía eso, tal cual como vos decís, quizás porque son tan largos los momentos de trayecto que, que bueno, piensan en hacerlos productivos de algún modo y la lectura parece ser un buen motivo. Bueno, vamos entonces al derecho a ojear. Dice Penac, yo ojeo, nosotros ojeamos, dejémoslo ojear. Es la autorización que nos concedemos para coger cualquier volumen de nuestra biblioteca, abrirlo por cualquier lugar y sumirnos en él un momento, solo un momento, porque solo disponemos de eso, de un momento. ¿No? Me gusta esto porque plantea el ojeo como algo, no sé si existe la palabra ojeo, sí, yo ojeo, como algo relacionado con el tiempo. Vieron que generalmente la lectura está relacionada con, si no tengo mucho tiempo, no leo. ¿Por qué no ojear? ¿Por qué no entro, limpio el escritorio, ojeo un poema y chum, salgo? Como más una microacción cotidiana que algo denso, de muchas horas, de mucho espacio, ¿no? Es la autorización que nos concedemos para coger cualquier volumen de nuestra biblioteca, abrirlo por cualquier lugar, sumirnos en él un momento, porque es eso, a veces solo disponemos de un momento.
Cuando no se dispone ni del tiempo ni de los medios para regalarse una semana en Venecia, entonces, ¿por qué nos negaríamos este derecho a pasar por ahí quizás 5 minutos a través de un libro? Me encantó. Me encantó ese derecho a hojear. No lo ejerzo mucho y, y no sé, cuando leí este derecho me traje inmediatamente este volumen que tengo de las obras de Shakespeare, que me parece un libro denso y miren lo que es. O sea, siento que nunca voy a leer esto, porque además me cansa leer teatro y porque, por todo lo que, porque bueno, y digo, ¿por qué no hacerlo con este libro? O sea, decir, bueno, entro así, por ejemplo, y leo escena primera, HOTS, y leo un parlamento de un personaje, y ya, sin ningún tipo de necesidad de completar la obra, ni volverme una experta en Shakespeare. Es interesante hojear antes que negar por completo. Claro, ahí Miriam, por ejemplo, nos dice, es muy bueno esto de hojear. Te sorprendes con una frase justa. Me gusta este derecho. Derecho número 9. El derecho a leer en voz alta. El placer, yo anoté al lado, puse el placer de escucharse a uno mismo. Penac va a hablar de este derecho también en relación a los demás, no solamente en leer en voz alta en soledad, sino leer en voz alta frente a otros y otras. Dice, por ejemplo, el hombre que lee en viva voz se expone del todo. Si su lectura es un acto de simpatía, tanto para el auditorio como para el texto y su autor, si consigue entender la necesidad de escribir despertando nuestras más oscuras y necesidades de comprender, entonces los libros se abren de par en par, se abren, y la multitud de los que se creían excluidos a la lectura, por fin participan y creen en él. ¿No? Me gusta mucho esto de cuánto ejercemos el derecho a leer en voz alta en situaciones colectivas. Eh, o, en esto sí tengo una experiencia muy linda de mis padres, que ellos leían mucho en voz alta en el verano, el uno al otro, ¿no? Compartir textos en voz alta, recuerdo mucho en una silleta, en la playa, y leer en voz alta para luego comentar, como si tuviese una actitud más colectiva, la lectura en voz alta, en un momento familiar o ya sea con los niños. De vuelta vuelve el niño, ¿no? Leemos en voz alta para leer el cuento de la infancia al niño, pero no leemos en voz alta quizás en pareja o no leemos en voz alta con amigas o amigos. Ahí hubo varios comentarios, a ver. Ida, empecé 1000 veces a leer Shakespeare y lo dejo, y quiero hacerlo. Gracias, Ida, me pasa lo mismo. Tendríamos que hacer algún curso o algunas lecturas en voz alta sobre Shakespeare. Podríamos plantear algo, grupos de lectura en voz alta, estaría bueno. Yo no puedo leer en silencio, necesito oírme mi propia voz. Ida. Bueno, necesito oírme si no me distraigo. Bueno, eso también tiene que ver con tu perfil de actriz, Ida, ¿no? Hay algo en el goce de escucharte que supongo, conociéndote como sos como actriz, que disfrutas mucho. Es lindo escucharte, es muy lindo escucharte. María del Carmen Montserrat, tal vez tendrías que intentar no tocarte tanto la cara. Ah, me están haciendo una crítica a mí, perdón. Todo lo demás suma, gracias. Bueno, perdón. No me voy a tocar tanto la cara la próxima. Es la primera vez y uno se olvida que lo están filmando, eso pasa.
Eh, Gracias por el coaching escénico. Siendo estudiante universitario, escuché críticas a la cultura de sobaco. Aquellos que hablaban del libro sin haberlo leído. Solo las solapas. Además, lo llevaban debajo del brazo. O sea que actuaban. Es como si yo me trasladara con este libro de Shakespeare a todos los ensayos. Así. Está bueno, Juan, eso, ¿no? También tenemos el otro extremo, me toco de vuelta la cara, el otro extremo de los que ejercen demasiado estos derechos, ¿no? Eso también sería un problema. Eh, bueno, el derecho a leer en voz alta. Eh, a mí en ese sentido, el derecho a leer en voz alta lo ejerzo mucho con un libro que se llama The Great Gatsby o los derechos en idiomas. Los libros en idiomas. Me gusta mucho, leo y hablo inglés y francés y tengo algo particular que me gusta escuchar mi voz en voz alta cuando leo libros de idiomas. A veces cuando uno habla idiomas está muy bueno encontrar lecturas simples, ¿no? Para las personas que hacen inglés, francés o italiano en el CEPRAM, esto les doy un consejo porque he sido estudiante de idiomas muchos años por la escuela a la que fui. Eh, Hay dos librerías en Córdoba especialistas no me recuerdo el nombre exacto ahora, especialista en idiomas. Si ustedes buscan, hay grandes novelas clásicas que pueden encontrarlas niveladas, o sea, no necesariamente está la auténtica del autor, esta particularmente es la obra original, pero pueden encontrar versiones más simples y a veces está muy bueno decir, bueno, me voy a dedicar a una lectura en italiano o en inglés que no tenga que ver con el vocabulary o con el o con un contenido específico de grammar o de gramática o lo que fuera, sino que voy a entrarle desde un lugar ficcional al idioma. Les recomiendo mucho que busquen en esas librerías eh, aspectos de lecturas para adentrarle a los idiomas desde otro lado. Bueno, y finalmente, y justo se nos acaba la hora, así que hemos estado en tiempo, vamos a seguir llevando el análisis de estos derechos del lector a los derechos del espectador, no están escritos, pero los vamos a pensar, vamos a ponernos creativos esta semana, a ver cómo podríamos pasar estos derechos al teatro, al hecho teatral. Obviamente que los interpelo específicamente a los alumnos y los alumnos de mi taller. El último derecho que plantea es el derecho a callarnos. Y me parece un hermoso derecho de cómo Daniel va a cerrar estos 10 derechos y se los voy a leer porque creo que es de él que lo tenemos que escuchar. Dice, el hombre construye cosas porque está vivo, pero escribe libros porque se sabe mortal. Vive en grupo porque es gregario, pero lee porque se sabe solo. Esta lectura es para él. Esta lectura es para él una compañía que no ocupa el lugar de ninguna otra, pero que ninguna otra compañía podría sustituir. Se los vuelvo a leer entonces. El hombre construye cosas porque está vivo, pero escribe libros porque se sabe mortal. Vive en grupo porque es gregario, pero lee porque se sabe solo. Esta lectura para él es una compañía que no ocupa el lugar de ninguna otra, pero que ninguna otra podría sustituir. Me encanta pensar la lectura como ese derecho a callarnos y a estar con nosotros mismos, ¿no? Como esto, lee porque se sabe solo. Esa lectura es para él una compañía. Se me viene directo una frase que usa mucho Cipriano Arguello Pit, que mis alumnas lo conocen, es un director teatral cordobés, también el fundador de Documentas Escénicas, que él siente que cuando lee se siente menos solo porque siente que está en diálogo ¿no? Que está en diálogo con todas esas autores. O sea, si yo me siento a leer a Shakespeare, dice él, yo siento que lo tengo enfrente y que puedo hablar con él. Dice, es la posibilidad de hablar
de comunicarnos con cualquier persona en cualquier momento. Y la verdad que a mí me cambió la bocha porque dije, qué loco, ¿no? O sea, estoy en este momento dialogando con Muriel Barberí, estoy dialogando con Jimmy Liao, estoy dialogando con cómo ese momento de que somos seres colectivos, seres gregarios, seres sociales, y en esa lectura solitaria tenemos la posibilidad de sabernos solos y estar como en un diálogo íntimo y propio, como en esa Muriel Barbery que yo construyo, en ese Shakespeare que yo construyo en diálogo conmigo misma. Derecho a callarnos. Bueno, ahora en un post voy a anotar estos 10 derechos y escucho algún comentario o alguna escritura ahí antes de despedirnos, porque las clases virtuales duran 1 hora. Y bueno, nos interpeló a pensar de qué manera podríamos ejercer 10 derechos de espectadores, aparte de empezar por el primero, que es derecho a no ir al teatro, que es un derecho que me parece muy válido. Yo anoté otro, por ejemplo, que es derecho a contentarme con sentir la obra y no obligarme a entenderla. Sentirla y no obligarme a entender su narración. Bueno, eso, nos dejamos con esa tarea. Voy a leer un par de comentarios acá más que hay de Maura Muzzi. Hola, muy bueno. Con el idioma extranjero no es tan fácil, aunque sea por nivel. Leer por placer es en una lengua que no es madre, sin ayuda del profesor. Gracias. Bueno, es cierto, sin embargo, hay lecturas muy simples depende cuál sea el nivel, claro, siempre depende cuál sea el nivel, Maura, eso es así siempre, sí. Juan, creo que en la lectura se encuentra un compañero, realmente, no se me había ocurrido. Bueno, qué bueno empezar a verlo así como un montón de personas que están ahí durmiendo en mi biblioteca y que, bueno, pienso, ¿no? En el hecho de escribir, de esa persona que se sentó, pensó, escribió y tuvo ese deseo de hablar, no con una persona, sino con muchas, porque siento que esa es como la intención de que un libro se publique y salga a circular por el mundo, decir, bueno, querer que su voz llegue a lugares inesperados y al mismo tiempo a lugares incontrolables sin tener ningún tipo de registro de la devolución, porque no es lo mismo el teatro en donde espectadores y actores estamos en el hecho convivial haciéndolo juntos, no juntas. No, esto es como si el escritor diera su fruto y se desparrama de una manera en donde va a haber miles de acontecimientos sucediendo sin que ese autor pueda tener registro o goce en eso, ¿no? Pienso también en diferenciar ese hecho de la cultura convivial del teatro, que es lo que también hace al teatro tan mágico, ¿no? Siempre hablamos del convivio. Para las personas que no son alumnas de mi taller, hablamos que algo que caracteriza al hecho teatral es el acontecimiento vivo, es lo convivial. No existe el teatro si no hay un actor y un espectador. En esa fusión es que aparece el acontecimiento teatral. Frente a todas las dinámicas tecnoviviales hoy en día, que todavía sobreviva el acontecimiento vivo del teatro, es para mí una hermosa emoción. Pero volviendo a la lectura, y también pienso en las artes visuales, ¿no? Un pintor también pinta un cuadro, y en eso que está conectada Griselda, que es artista, un cuadro viaja y ya uno pierde cuál va a ser la resonancia, dónde, en qué pared estará colgado, en qué biblioteca se guardará ese libro, quiénes lo mirarán, quiénes lo leerán. Bueno, con mi taller en particular nos volvemos a encontrar por nuestro grupo privado de WhatsApp el jueves que viene a las 11.
Y con ustedes en general, por la página del CEPRAN, nos volvemos a encontrar por este mismo medio el jueves que viene a las 5 de la tarde. Para las personas que quieran recibir tareas, que yo les he dado unas preguntas sobre cómo hurgarse como espectadoras, les puedo dar, me escriben un mensajito de Facebook por privado a Valentina Echargiachero y les puedo volver a hacer las preguntas o mandar el videito que posteamos la semana pasada como para que se hagan esas preguntas sobre las propias experiencias espectatoriales en un cuadernito y vayan como encontrando este mapa sobre cómo soy espectadora, qué me intriga, qué me gusta, ¿no? Empezar a hurgarnos un poquito a nosotros. Ha sido un gusto, espero que haya salido más o menos bien. Escucho o leo los últimos comentarios y me desconecto en este minutito que queda. Ahí estoy leyendo el comentario de Ida. Sí, sí, tal cual. Eh, bueno, parece que no hay ningún comentario más. Sigan conectados, ni solos, ni aislados, seguimos conectados. Es re lindo el trabajo que está haciendo el CEPRAM para poder acompañarnos en vivo en esta cuarentena que está, bueno, que es difícil, busquen y conéctense, intenten hacerse una rutina y conectarse aunque sea una vez por semana con alguien, una vez por día con alguien querido y seguir una rutina me parece que es algo que ayuda y acomoda este sinsentido que se genera cuando eclosiona el tiempo, ¿no? La eclosión del tiempo es un hecho cotidiano no menor. Así que, bueno, estén atentos a eso. Y nosotros acá desde el CEPRAM vamos a seguir acompañándoles. Un gran y fuerte abrazo. Nos vemos la semana que viene.